¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis aquí a Geek de Gafas. Y bueno, siempre decimos esa frase los creadores de contenido de me habéis pedido mucho, me habéis comentado bastantes de vosotros, pero es que de verdad, más que una frase hecha, es 100% real la cantidad de gente que me ha dicho ¿cuándo vas a traer el análisis del OnePlus 12? Aquí os lo traigo, lo he exprimido y bueno, ya podéis ver en mi cara esa sonrisa que deja una pista de lo que me he encontrado. No todo es bueno, pero la mayoría sí. ¡Vamos allá! Antes de comenzar con el tema del diseño, quiero hablaros del motor de vibración, de la áptica, que de verdad me ha dejado alucinado. Puede que sea uno de los teléfonos que mejor respuesta en cuanto a vibración nos da. Es tan bueno que me fastidia no tener forma de transmitirte esto, es imposible si no lo tienes en la mano. Pero con la mía en el corazón te digo que es algo que sorprende, que gusta y que quieres en todos los teléfonos. Así de simple y de complejo a la vez. Bueno, el smartphone respecto a la generación anterior ha crecido, y no poco precisamente. De hecho ha crecido por todos lados, el módulo de cámaras, el grosor, la altura, y hablamos de 164,3 milímetros de alto, 75,8 de ancho y 9,5 milímetros de grosor, que se dice pronto, además de 220 gramos. Digamos que se ha puesto al nivel de los pesos pesados de Xiaomi, Oppo, Samsung, etc. Eso sí, no tenemos certificación IP68, sino IP65. No sé muy bien por qué. Que a ver, no está mal, pero lo único que han hecho es mencionar que ahora con lluvia, con gotitas en la pantalla, pues no va a haber ningún tipo de problema con el táctil. Es decir, que vas a poder seguir utilizando con total normalidad, pero tened esto en cuenta. No hay IP68, sino IP65. Está construido con cristal y aluminio y protección Gorilla Glass Victus 2. Y este color verde esmeralda, hay luego también un color negro, hablo de la versión global. Preciosidad. Bueno, evidentemente esto siempre va a depender del tipo de usuario, de los gustos de cada uno. A lo mejor a ti pues no te termina de encajar. Eso sí, el módulo de cámaras es masivo como todos actualmente. Y sí, no me olvido, tenemos Alert Slider, seña de identidad de OnePlus y que te permite cambiar entre diferentes perfiles en cuanto a silencio, vibración, sonido y todo esto. Y un detalle para ya ir rematando, además bastante importante para algunos usuarios, es que cuenta con un emisor infrarrojo para usarlo como mando a distancia de multitud de dispositivos. Y ahora vamos con la pantalla. Quiero dejar claro que la pantalla en algunos aspectos es más grandes números que realidad. Y ojo, esto no quiere decir que tengamos ante nosotros una mala pantalla, ni muchísimo menos. Y le han dado muchísimo bombo a los 4500 nits, HDR con mucha luz ambiental en ciertos o en casos muy concretos, en color blanco. Bien, a mí no me ha dado la sensación de tener un brillo más alto que, no sé, un S24 Ultra, por ejemplo. ¿Nos están engañando? A ver, yo diría que no, pero BOE, que es el fabricante, curioso, ya no es Samsung, es una cifra que da y es una cifra difícil de replicar en condiciones normales. El brillo máximo es de alrededor de 1600 nits. Luego está el tema de la curva. Le hace tener reflejos, algún que otro brillo y a veces incluso un poco incómodo al uso. Más allá de esto, este panel del tipo LTPO que cuenta con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz es increíble. Tenemos Dolby Vision, HDR10 Plus, una resolución de 1440 x 3168, es decir, WQHD+, mide 6,82 pulgadas de diagonal. Y otro dato interesante que debes saber es que la modulación de ancho de pulso, o PWM, cifra que cuanto más alta mejor, para nuestra salud ocular, es de 2160 Hz. Me gusta el perfil del color, la calibración y lo único, eso, que la curva en mi opinión es quizás un poquito exagerada, pero bueno, estamos ante un teléfono que clarísimamente tiene una muy buena pantalla. Vamos a hablar ahora de biometría. Tenemos un desbloqueo facial que funciona muy bien, incluso cuando las condiciones
no acompañan del todo, no son del todo buenas. La verdad es que funciona correctamente. He hecho diferentes pruebas para ver si es que estaban haciendo trampas y no, funciona muy bien. Así que en este caso no tenemos ningún tipo de problema, como tampoco tenemos problema con el sensor de huellas, que funciona súper rápido. Pero ojo, tengo que hacer aquí un comentario muy importante porque quizás alguien lo compre y le pase esto o no. Viene con un protector de pantalla ya aplicado. Lo he quitado. Normalmente lo quito porque quiero probar la pantalla sin ningún tipo de protector para ver de qué es capaz, ¿no? Entonces, lo he quitado porque me daba algún problema con el sensor de huellas, pero tras hacerlo, cero problemas, funciona súper, pero súper bien. Así que a nivel biometría, la verdad es que no puedo decir nada malo. Doble altavoz estéreo, audio espacial 3D, Dolby Atmos. A nivel audio es muy, pero que muy bueno. Y siento daros la mala noticia, bueno, mala noticia entre comillas, porque la gama alta es lo habitual, salvo algún modelo concreto que se sale de la norma, quizás Sony poco más. No tenemos jack de 3.5 milímetros, ¿vale? Por si tenías la duda. A veces hay gente que me dice en comentarios, oye José, vaya prueba de sonido que traes. Ya, pero es que tampoco se puede hacer algo mucho mejor si no lo tienes delante. Vamos a pasar ahora a las cámaras. En primer lugar, el apartado de cámaras es exactamente el mismo, el 99%, que encontramos en el OnePlus Open, en el plegable de OnePlus. Así que partiendo de esa base yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Una cámara principal de 50 megapíxeles, Sony Litia 808, un sensor extremadamente bueno, un gran angular también de Sony, un IMX 581 de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 64 megapíxeles firmado por OmniVision, zoom óptico de 3 aumentos, híbrido de 6 aumentos y digital de 120 aumentos, que es una fumada de OnePlus. Esto es marketing puro y duro. Y la frontal es de 32 megapíxeles. Precisamente vamos a comenzar con esta, la grabación de vídeo. Un tema que ha mejorado y la verdad, manda narices que hayamos tenido que esperar hasta 2024 para tener esto. Ay, ya podemos grabar vídeo 4K. Eso sí, a 30, no a 60 fotogramas por segundo, pero 4K 30 a mí me parece algo decente. Con la cámara frontal, con la cámara trasera podemos llegar incluso al 8K. ¿Os lo recomiendo? Pues si te vas a estar moviendo mucho, mejor no. Volviendo al 4K está muy bien estabilizado, pero podría estarlo un poquito mejor. Que a ver, si andas muy rápido, quizás lo vayas a notar. Si no, o haces un movimiento normal y corriente, pues no lo notes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si quieres evitar esto, o vas a hacer movimientos muy bruscos o andar muy rápido, pues tendrás que usar el modo ultra estable, pero baja la resolución a 1080, 60 fotogramas por segundo. Dicho lo cual, por el precio que es considerablemente inferior a lo mejor de Samsung, Oppo, Xiaomi, Apple, Samsung, Vivo, etcétera, pues oye, creo que podemos estar más que satisfechos y disfrutarlo. Así que, rematando el asunto de la grabación de vídeo, vamos a pasar ahora al modo Ringo. Bueno, el modo retrato, ya me entiendes. Hay 4 puntos importantísimos que se debe cumplir en un buen modo retrato. Correcta interpretación del color, detalle, recorte y desenfoque. Pues aquí sin duda se cumple, aunque no es menos cierto que el selfie con una luz que no sea perfecta a veces no es de lo mejor, pero cumple. Así que lo que he obtenido me ha convencido, me ha gustado y lo deja en un escalón bastante alto. Ahora vamos a seguir con la fotografía nocturna. Si visteis el análisis del OnePlus Open ya sabréis más o menos por dónde van los tiros en cuanto a la fotografía nocturna, que es muy sorprendente. Y bueno, teniendo en cuenta que es la misma marca y los mismos sensores, pues tiene cierta lógica que se parece bastante a ello y que los resultados son casi calcados. Por tanto, las fotos de noche no están nada mal e incluso he llegado a usar en varias ocasiones, y esto me ha sorprendido, el zoom óptico, que sí, está por debajo de la cámara principal en cuanto a resultados, esto es más que obvio, pero esos resultados son bastante buenos, diría que a veces muy sorprendentes. Y es genial saber que, sea cual sea la situación, el smartphone va a darte un resultado top.
Y de día, que es donde más lo he disfrutado, evidentemente, porque aquí ya puedo jugar más con el zoom óptico. Como os dije, los 120 aumentos es marketing puro y duro, porque vas a comprobar algún que otro ejemplo, los resultados dan un poquito de asquete. Hasta un 30 por aproximadamente podemos obtener algo potable. Si tengo que destacar algo es sin duda el HDR, y que si habéis visto la serie de HBO Max 30 monedas, puede que alguna de estas localizaciones os suene. A ver si me dejáis en comentarios qué pueblo es. Bueno, el rango dinámico es muy bueno. El teleobjetivo sí es cierto que en alguna foto he notado que ofrece colores un poquito más cálidos o tonos rojizos de lo normal, pero en conjunto el apartado fotográfico es de los mejores puntos de este OnePlus 12, top 3 en teléfonos por menos de 1000 euros. Da igual si lo que vas a fotografiar es una iglesia, un animal, comida o más comida, o simplemente algo que te llame la atención. Como os he comentado antes, estás seguro al 100% que la fotografía, a ver, puede que en alguna situación no, pero estás seguro que esa fotografía estará perfectamente equilibrada, y esto la verdad a mí me da mucha confianza. Así que bueno, para que os hagáis una idea del buen trabajo de OnePlus, aunque también, evidentemente, no quiero dejar de mencionar a Hasselblad, que en fotografía creo que algo tiene que ver todo lo que ha aportado a nivel de software y de calibración. Así que bueno, yo creo que el apartado fotográfico, sin ser a lo mejor lo más loco, lo más top y demás, por debajo de los 1000 euros en la configuración más básica, tiene muchísimo que decir. Del software os tengo que comentar, aparte de ahora haremos un pequeño comentario acerca de Oxygenos y demás. En primer lugar, el tema de el número de actualizaciones, ¿no? Porque esto es algo que evidentemente a todos nos interesa. Bien, este OnePlus va a tener 4 años de actualizaciones del sistema y 5 años de parches de seguridad, ¿vale? Esto en primer lugar. Y luego tenemos Android 14 y Oxygenos 14. Y ya sabéis que Oxygenos actualmente es básicamente ColorOS, con algún cambio estético, pero que en cuanto a funciones, yo creo que varía más bien poco. Pero la clave, amigos y amigas, es el rendimiento, que completaremos luego con el apartado del hardware. Bueno, recibí una actualización de software en cuanto lo saqué de la caja, y el dispositivo pues me ha dado la sorprendente cantidad de 0 problemas. Mirad, el sábado hice el viaje que os he comentado, por lo que tuve que usar muchísimo cámara, GPS, diferentes aplicaciones para los lugares recomendados, redes sociales y bueno, alguna que otra cosita más. Y es en los viajes cuando realmente puedes sacarle todo el jugo a un smartphone. El funcionamiento fue extraordinario, y lo mejor creo que fue llegar a casa y que me quedara más de la mitad de la batería, y esto no siempre sucede. Así que yo creo que el nivel de software es muy pero que muy alto. Sí que es cierto, y esto no podemos dejarlo pasar por alto, Oxygenos ya no tiene ningún tipo de personalidad, es ColorOS como si le hubieran aplicado un tema o algo así. Esto lo venimos viendo desde hace 2 o 3 años, y habrá gente a la que no le guste esto y habrá gente a la que le guste. Pero si hablamos de rendimiento, de funcionamiento, ninguna queja. El hardware también está repleto de grandes cifras. A OnePlus le encanta, tú ponle ahí, métele de todo. Bueno, últimamente quizás no tanto, pero ahora han vuelto un poco a esa senda. Y bueno, lo primero que nos encontramos en cuanto a gran cifra es una cámara de vapor que llega casi a los 10.000 milímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Bueno, de hecho es una cámara de vapor doble, podríamos decir. ¿Qué quiere decir esto? Que va a mantener la alta temperatura cuando estemos exigiéndole mucho al teléfono a raya. Aunque no siempre es así, ¿vale? También es cierto que yo, como es normal y habitual, los teléfonos los pongo un poco al límite, ¿no? Estaréis viendo test de rendimiento y otras cositas para que tengáis claro de lo que estamos hablando. Y esto es lo mejor de lo mejor. De hecho, el rendimiento está ligeramente por encima de algún que otro dispositivo con el que comparte procesador, que es un Snapdragon 8 de tercera generación firmado por TSMC, y con el que el smartphone no corre, vuela, pero vuela porque su rendimiento pico es una absoluta barbaridad y es complicado exprimirlo. De hecho, los procesadores cada vez a mí me cuesta más llegar al límite, exprimirlo, porque no solo es el procesador en sí, es todo lo que hay a su alrededor, porque cada vez le ponen más cositas para gestionar mejor los recursos, para no beberse la batería. Bueno, le acompaña una GPU Adreno 750 para sacarle el mayor partido a los videojuegos o emuladores que te parezca, incluso los más exigentes. Bien,
Tenemos dos versiones, una 12 más 256, hablo de a nivel global, y otra 16 más 512, ambos con memoria RAM del tipo LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. La que he probado yo es la más alta y es que no he podido encontrarle nada negativo. Sí que es cierto que cuando llevas ya un buen rato jugando puedes llegar a notar cómo se ha elevado un poco la temperatura. Habría que probarlo en un ambiente mucho más cálido, incluso en verano, pero de momento esto, ya os lo digo, lo puedes llegar a notar, pero no me ha parecido para nada algo problemático. Y sí, ya sabéis que siempre se puede ampliar la RAM mediante software, pero entre tú y yo, esto es absurdo, innecesario, no vas a notar absolutamente nada. Teniendo de base 12 GB de RAM, puedes estar seguro que el smartphone va a poder con absolutamente todo, pero puede que encuentres por ahí alguna oferta para pillar casi al mismo precio la versión 16 más 512, que es la que yo os recomiendo y la que he probado. Y bueno, a nivel conectividad también está bastante cargadito. Wi-Fi 7, NFC, 5G, Bluetooth 5.4, eSIM, Dual SIM y por fin USB del tipo 3.2 generación 1. Quiero hacer un apunte, y es que el cable incluido, ahora lo veréis en el unboxing que os voy a poner a continuación cuando hable del tema de la batería. Spoiler, muy bien. El cable que viene incluido es USB-A a USB-C. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no incluye un USB-C a USB-C? Pues chico, no lo sé. En algún caso, por ejemplo en mis pruebas, me ha tocado un poco las narices porque he tenido que hacer encaje de bolillos para poderlo probar bien y ver la velocidad de escritura, lectura y todo esto, pero bueno, siguen incluyendo esto. Y hablando de la caja, vamos a ver ahora el unboxing. ¿Qué hay en su interior? Aunque si has visto las primeras impresiones y el unboxing que hice la semana pasada, quizás ya lo sepas. No busques la funda, porque ahora resulta que Oppo decidió que no venga. Bueno, ya sabéis que OnePlus pertenece a Oppo. Una decisión que me parece un error porque, a ver, sí, es que el resto de fabricantes, la mayoría ya no lo incluyen, sí, me da igual. El tema de la batería es espectacular. Por poner un ejemplo, el mismo sábado, que además ha sido el día que más caña le he metido, me iba a la cama, porque estaba destrozado, habiendo hecho más de 7 horas de pantalla activa, y ojo porque cuenta desde que lo desconectas de la carga. Podría haber sacado hasta 8 horas de pantalla activa. Eso en un día exigente, porque si lo que tienes es un día un poquito más tranquilito, un poquito más moderado, no es imposible, de hecho es factible, pasar de las 10 horas de pantalla. Algo que no te permite un Galaxy S24 Ultra o un iPhone 15 Pro Max. Tenemos 5400 mAh por encima, bastante por encima de la media, y una carga rápida de 100 vatios, además de inalámbrica de 50 vatios. Así que el mejor resumen es que, salvo que estés todo el día jugando, evidentemente, la batería no te la acabas. Llegamos al apartado de los dinericos, del precio. 969, 1099, dependiendo si quieres la versión de 12 más 256 o 16 más 512 respectivamente. Os pondré también precios en dólares, esto es oficial, el precio en dólares en Estados Unidos. Y el precio al momento de grabar esto en México creo que todavía no es oficial, he hecho directamente una conversión, ha subido respecto a la generación anterior, pero es que trae cosas que el otro no tenía, como, no sé, la carga inalámbrica, por poner un ejemplo. Entonces es un teléfono sustancialmente mejor y con bastantes cambios importantes respecto al OnePlus 11, pero si tienes ese teléfono, yo no te recomiendo cambiar, porque sigues teniendo un teléfono espectacular. Ahora, si vienes de otra marca, de otro modelo, si vienes de otro OnePlus ya pues un poquito más antiguo, pues evidentemente sí que te recomiendo el cambio. Es mucho dinero, lo sé, pero comparado con la competencia, yo creo que tenemos una diferencia incluso de unos 400 y pico, 500 euros, que ostras, con eso te puedes comprar otro muy buen teléfono. Fijaos lo que os estoy diciendo, lo mejor que puedes comprar por menos de 1000 euros, hablando sobre todo de teléfonos lanzados en 2024. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido, enlaces de compra en la descripción y nos vemos próximamente. Chao.